Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, listos para un nuevo chismecito turco jugoso, de esos que nos encantan. Hoy vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales, una bomba que está a punto de explotar, la posible, rumoreada, y quizás confirmada, relación entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, un amor prohibido que promete dar mucho que hablar. Sí, ya sé lo que están pensando, otro rumor más. Pero agárrense porque este tiene más sustancia, más humo, y donde hay humo, ya saben, fuego. Antes de empezar a desmenuzar todo este pastel, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos, porque aquí siempre les traigo las últimas novedades, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo de las series y celebridades turcas. Así que no se lo pierdan. Bien, vamos al grano. Atay y Serine, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco. El galán por excelencia con su mirada intensa y su talento indiscutible. Ella, la belleza cautivadora, una actriz versátil y con una presencia que hipnotiza. Ambos estrellas consagradas con una legión de fans que los adoran. Pero, ¿qué pasa cuando estas dos estrellas se acercan demasiado? La respuesta, mis amigos, es un terremoto mediático de proporciones épicas. La chispa, o mejor dicho, la dinamita, se encendió hace tiempo. Recordemos que ambos compartieron pantalla en la famosísima serie Medcezir, la adaptación turca de DOC. Ahí interpretaron a Yaman y Mira, una pareja que nos hizo suspirar, sufrir y enamorarnos. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Muchos fans, desde ese entonces, soñaban con que su amor se hiciera realidad fuera de la ficción. ¿Y quién no? La tensión romántica entre Yaman y Mira era palpable, una fuerza arrolladora que te hacía creer en el amor verdadero, aunque fuera un amor lleno de obstáculos y dramas. Pero la vida, como sabemos, no siempre es un guión de telenovela. Ambos siguieron sus caminos, tuvieron otras relaciones, otros proyectos. Atay se casó con Duygu Sarn, una relación que, por cierto, siempre se mantuvo bastante discreta. Una relación que desde el principio parecía estar envuelta en un halo de misterio. Poco se sabía de su día a día, sus apariciones públicas eran contadas con los dedos de una mano, y las declaraciones de amor, escasas. Algunos incluso llegaban a dudar de su existencia real, considerándola una estrategia para mantener su imagen de galán soltero. Pero no nos adelantemos. Serine, por su parte, ha tenido varios romances mediáticos, incluyendo una larga relación con Kerem Bürsin. Una relación explosiva, llena de pasión y altibajos, que mantuvo a la prensa rosa turca en vilo durante años. Su ruptura fue un golpe duro para muchos fans que veían en ellos la pareja perfecta. Sin embargo, la sombra de Medcezir siempre estuvo presente. Los fans nunca dejaron de shippearlos, de imaginar un futuro juntos. Las redes sociales eran un hervidero de montajes, fanfics y mensajes de apoyo a su amor verdadero. Y ahora, de repente, los rumores se han intensificado. ¿Qué ha pasado para que esta bomba esté a punto de explotar? ¿Qué ha desencadenado esta nueva ola de especulaciones? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Hace unas semanas empezaron a circular fotos y vídeos en redes sociales que mostraban a Atay y Serine compartiendo momentos juntos. No eran fotos robadas ni paparazzi acechando en la distancia. Eran fotos y vídeos subidos por terceros en lugares públicos, donde se les veía relajados, sonrientes, disfrutando de la compañía del otro. Y ahí fue cuando todo explotó. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans eufóricos celebrando la posible relación, y detractores criticando la situación y acusando a ambos de alimentar los rumores. Las fotos se viralizaron a una velocidad vertiginosa, llegando a los medios de comunicación y generando un debate nacional. Por supuesto, esto no prueba nada de forma concluyente. Podrían ser amigos, compañeros de trabajo, simplemente conocidos que se encuentran casualmente. O quizás estar grabando un nuevo proyecto juntos. Pero la forma en que se miran, la cercanía que transmiten, los gestos cómplices, todo apunta a algo más que una simple amistad. Hay esas miradas. Esas miradas que lo dicen todo, que desatan pasiones y que nos hacen creer en el destino. Un lenguaje silencioso pero elocuente que solo los verdaderos enamorados pueden entender. Además, hay otro factor importante a considerar, los rumores de crisis en el matrimonio de Atay.
Desde hace meses, se especula con una posible separación de Duygu Sarn. Si bien ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada, la falta de apariciones públicas juntos, la ausencia de mensajes en redes sociales, y las fuentes cercanas a la pareja que hablan de distanciamiento alimentan cada vez más la teoría de la ruptura. El silencio a veces es más elocuente que 1000 palabras. La ausencia de fotos en redes sociales, la falta de apoyo mutuo en sus proyectos profesionales, y las declaraciones ambiguas en entrevistas, son señales inequívocas de que algo no va bien. Y aquí es donde entra en juego Serinei. Si Aatai está realmente separado, o a punto de separarse, la cercanía con Serinei cobra otro sentido. Ya no se trata solo de una amistad, sino de una posible nueva relación, un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que podría ser la comidilla de todos los tabloides. Un nuevo capítulo en sus vidas que podría reescribir la historia del amor en Turquía. Pero, ¿por qué digo que es un amor prohibido? Bueno, la situación es delicada. Si Aatai sigue casado, aunque sea de forma oficial, una relación con Serinei sería considerada una infidelidad. Y en Turquía, como en muchos otros países, la infidelidad es un tema tabú, especialmente en el mundo del espectáculo. Un tema que puede arruinar carreras y destruir reputaciones. La sociedad turca, a pesar de ser moderna y abierta en muchos aspectos, sigue siendo muy conservadora en lo que respecta a las relaciones personales y la fidelidad. Además, la presión mediática sobre ambos sería enorme. Los paparazzi los seguirían a todas partes, los fans los acosarían con preguntas y los medios de comunicación se harían eco de cada uno de sus movimientos. Sería una situación muy difícil de manejar, tanto para ellos como para sus familias. Una vida bajo el escrutinio público constante. Cada paso que den, cada palabra que pronuncien, será analizada y comentada hasta la saciedad. Una presión insoportable que podría afectar su salud mental y emocional. Por otro lado, existe la posibilidad de que Aatai y Duygu ya estén separados desde hace tiempo, y que simplemente estén esperando el momento adecuado para hacerlo público. En ese caso, la relación con Serinei sería menos problemática, aunque seguiría generando controversia. Una estrategia para minimizar el impacto mediático. Una forma de proteger su privacidad y evitar el acoso de la prensa rosa. Una decisión inteligente, pero que no evitará las críticas y los juicios de valor. En cualquier caso, lo que está claro es que algo está pasando entre Aatai y Serinei. La química que vimos en Medcezir no se ha apagado, y parece que ahora está resurgiendo con más fuerza que nunca. Si se trata de una simple amistad, de un romance incipiente, o de un amor prohibido que está a punto de explotar, solo el tiempo lo dirá. El tiempo, ese juez implacable que siempre revela la verdad. El tiempo que pondrá a prueba su relación y que determinará si su amor es verdadero o simplemente un espejismo. Lo que sí podemos decir es que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en el culebrón del año. Pasión, intriga, drama y dos protagonistas que son, sin duda, de los más atractivos y talentosos de Turquía. Un culebrón que superará a todas las telenovelas turcas que hemos visto hasta ahora. Una historia de amor, desamor, traición y segundas oportunidades que nos mantendrá enganchados hasta el final. Ahora bien, ¿qué pienso yo de todo esto? Pues sinceramente me encantaría que fuera verdad. Siempre me parecieron una pareja preciosa, tanto en la ficción como en la vida real. Creo que se complementan muy bien, que tienen una conexión especial, y que juntos podrían ser muy felices. Una pareja de ensueño que haría suspirar a todos los románticos. Dos almas gemelas destinadas a encontrarse y a vivir una historia de amor épica. Pero también soy consciente de la complejidad de la situación. No quiero juzgar a nadie ni sacar conclusiones precipitadas. Lo único que espero es que, sea cual sea su relación, ambos sean felices y puedan tomar las decisiones que consideren mejores para sus vidas. La felicidad ante todo. Que sean valientes, que sigan sus corazones y que no permitan que las opiniones de los demás influyan en sus decisiones. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que hay algo más que amistad entre Aatai y Serinei? ¿Les gustaría verlos juntos como pareja? ¿O piensan que todo esto es solo un rumor sin fundamento? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Quiero saber si comparten mi entusiasmo y si creen en el poder del amor verdadero. En resumen, hoy hemos hablado de la bomba turca que está a punto de explotar,
la posible relación entre Altay Ulusoy y Serini Sarkaya, un amor prohibido que ha generado mucha expectación y controversia. Hemos analizado los rumores, las fotos, los vídeos y las posibles implicaciones de esta historia. Hemos desmenuzado el chisme hasta el último detalle. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que les haya dado algo en que pensar. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen un poco de su tiempo a ver mis contenidos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Como siempre los invito a dejar sus comentarios, a compartir el vídeo con sus amigos, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Así estarán al tanto de todos mis chismes y análisis. Y recuerden, denle like a este vídeo. Un like siempre alegra el día. Y compártanlo con todos sus amigos y amigas que aman las series turcas y el chismecito jugoso. Cuanto más compartan, más crecerá esta comunidad de amantes del drama turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Adiós. Y recuerden, el chisme es vida. Caraguiño.